construir una familia. Sin presencia de Dios, es algo así como armar un edificio de juguete sin un manual de instrucciones. Como resultado, construimos casas, viajamos por el mundo, nos afiliamos a religiones, pero seguimos funcionando mal. Solo un encuentro sobrenatural con Dios nos puede llevar de una vida mediocre y sin destino al destino original, como Dios nos creó. Bienvenidos a nuestra serie, Mi familia necesita un milagro. Y el tema de este día se llama la pregunta que muchos les hacemos a Dios. Las preguntas que muchos le hacemos a Dios. Dice la Biblia que como se parece una gota de agua a la otra, así se parece el corazón del hombre al otro corazón. Mire el que está a su lado, mire si se parece a usted o no. Mírelo de frente, a ver, ¿se parece a mí? ¿Se parece a usted? Tal vez no se parezca a usted, pero yo quiero decirle, su corazón, el corazón de la persona que tiene al lado es muy parecido al suyo. Porque dice la palabra del Señor que como se parece una gota de agua a la otra, son idénticas, así es el corazón del hombre. Entonces muchos de nosotros nos hacemos preguntas y le hacemos preguntas a Dios. ¿Cuántos le han hecho alguna pregunta a Dios alguna vez? A ver, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué nací así? ¿Por qué me tocó esta? ¿Qué es lo que quiere hacer conmigo Dios? Todos tenemos una pregunta común. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Alguien le ha preguntado así. Señor, ¿qué tienes para mí dentro de 5 años? ¿Qué quieres hacer conmigo dentro de 10 años, Señor? ¿Cuál es el plan que tienes para mí? Y muchos incluso mucha gente se preocupa, se deprime, se pone excited, esperando qué va a pasar dentro de 5 años. ¿Alguien le ha pasado así? ¿Alguien se ha preocupado por el futuro? Entonces, quiero hablarles en esta mañana que esa pregunta no solamente se la he hecho yo, se la hace usted y se la hace la persona que tiene a la par. Le dice, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Qué es lo que tienes para mí? Nos preguntamos, se hace la pregunta se la hacen los matrimonios que están comenzando. Señor, ¿qué tienes para nuestro matrimonio? Se lo hacen los jóvenes. Señor, ¿qué tienes? ¿Cuál es el príncipe azul o la princesa rosada que tienes para mí? ¿Dónde estaré dentro de 5 años? ¿Qué será de mi vida cuando me gradúe? Yo quiero leer en el libro de Mateo capítulo 14, verso 26. Quiero leer esta porción de la escritura que nos va a posicionar para entender realmente cómo nosotros como familia podemos vivir una vida con acceso a los milagros de Dios. Estoy hablando en este día de uno de los discípulos de Jesús. Estoy hablando de Pedro. Cuenta la palabra del Señor que Pedro iba en la barca. Dice que se levanta una gran tempestad y cuenta la historia que en ese medio de la tempestad dice que los discípulos se asustan al ver a un personaje blanco que venía caminando hacia la barca en la noche en medio de la oscuridad. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida, diga conmigo, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces Pedrito le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, tan clara, tan cortamente, tan fácilmente le dijo, ven. Diga conmigo, Jesús le dijo, ven. Dios trabaja de una manera diferente a nosotros los seres humanos. El modo operandi con que Dios trabaja es dar órdenes para que nosotros sigamos sus órdenes. Dar consejos para que nosotros sigamos esos consejos. Ese es el modo operandi de Dios. Y nos pide a nosotros algo que hacer. En el libro de los Hechos, capítulo 9, vemos la historia de un hombre que fue asesino en serie. ¿Alguien lo conoce? El miércoles estuvimos hablando de este asesino en serie. Estuvimos hablando de Saulo de Tarso, que después se convirtió en el apóstol Pablo, en una de las columnas, ejes de la iglesia y de los libros que leemos en la Biblia, en la palabra. Pero Saulo de Tarso en aquel entonces era perseguidor de la iglesia. Su victoria más grande, su realización más grande era ver en el circo romano a un cristiano que se lo comieran las fieras.
Un día hubo un joven llamado Esteban, que no era nadie, no era uno de los grandes principales de los cristianos en aquel entonces, pero era un seguidor más de Cristo. La Biblia no lo describe como alguien, como un líder de la iglesia, ni como una persona, un joven más. Pero ese joven decidió dar la vida por Jesús. Dice la palabra del Señor que frente a los pies de Pablo, de Saulo de Tarso, le pusieron las ropas manchadas con sangre de este mártir de la fe que se llamó Esteban. Esteban había dado la vida por Jesús. El Saulo, su mayor realización era: cuanto más creyentes o la gente del camino, porque en aquel entonces no le llamaban cristianos, en aquel entonces a los cristianos le llamaban los del camino. Saulo de Tarso, asesino en serie, su mayor realización era ponerle una estrellita a sus heroicidades en batalla. Sus heroicidades en batalla era matar cristianos. Un día pidió cartas y le dijo a uno de los grandes: yo quiero que tú me des cartas para ir y destruir a todos los cristianos. Y dice que iba de camino a Damasco. Y de camino a Damasco, cuando iba con todo el arsenal para destruir y matar cuanto creyente en Jesucristo se levantara, pasó esto que vamos a leerle. Temblando y temeroso, Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Diga conmigo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hay una palabra que le cambió el rumbo a este hombre. Lo que le cambió la vida al apóstol Pablo, lo que le cambió el destino de ser un Saulo asesino en serie, perseguidor de la iglesia, en un hombre que se convirtió en unas columnas de la iglesia, un hombre que dio su vida por el Señor, un hombre que invirtió todos los años que le quedaba de vida en poder alcanzar, bendecir a nuevas generaciones. Lo que le cambió la historia no fue la luz que vio en el camino. Lo que le cambió la historia a Saulo de Tarso no fue que Jesús se le puso en el camino. Hay mucha gente que Jesús se le ha puesto en el camino y su vida no ha cambiado. ¿Por qué? Porque todo depende cómo nosotros reaccionamos a lo que hace Jesús por nosotros. Yo conozco personas que Dios le ha sanado de cáncer. Dios le ha sanado de cáncer terminal número 4. Sí, Dios me sanó, pero están lejos del propósito de Dios. Saben que Dios les sanó, saben que Dios hizo algo, pero no reaccionaron. Lo que le cambió la vida a este hombre fue la palabra que dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La mayoría de nosotros invertimos tiempo en nuestra vida preguntándole a Dios: Señor, ¿qué tienes para mí en el futuro? ¿Qué quieres hacer conmigo dentro de 5 años? ¿Cuál es el futuro que tú tienes para mi vida? Mire, cada uno de nosotros tenemos nuestras agendas personales. Y nuestras agendas personales en la mano de Dios muchas veces no funcionan. Su agenda, la agenda de Saulo de Tarso, era asesinar a todos los que se proclamaran del camino, que en aquel entonces era decir: yo soy seguidor de Jesús. Y uno de ellos era Esteban. Pero les voy a decir algo: Saulo creía en Dios como creen los mafiosos y como creen. ¿Sabía usted que los mareros, la gente que pertenece al crimen organizado, esa gente le ora a Dios también? ¿Sabía usted que muchos de la gente que van a asaltar en estos países de Sudamérica, de Centroamérica, antes de salir a hacer sus andanzas y sus locuras y sus asesinatos, se encomiendan a Dios? ¿Sabía usted que todo ese tipo de gente tiene una fe en algo sobrenatural? Así mismo Pablo tenía. Pablo conocía, hablaba de Dios. Dice que él fue enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes representantes de una secta que se llamaba los fariseos en aquel entonces. Si Dios te dice, muchas veces nosotros nos preocupamos: ¿qué va a pasar conmigo dentro de 5 años? Yo les voy a decir algo. ¿A cuántos quieren saber cuál va a ser su vida dentro de 5 años? A ver, levante sus manos. ¿Qué es lo que Dios tiene para usted dentro de 5 años? Yo quiero decirle algo: si Dios te lo dijera, si Dios te dijera: hijo mío, dentro de 5 años haré esto y esto y esto y esto y esto, esto va a provocar que usted deje de depender de Dios. Esto va a provocar
como si usted tuviera una tarjeta de crédito y usted se dispone a gastar el saldo, porque ya te dieron la tarjeta de crédito. Vas a tener 5 años, van a pasar esto y esto. La pelona te va a tratar de llevar, pero no te va a llevar. Te vas a enfermar, pero no te vas a morir. Vas a tener un accidente, pero vas a sobrevivir. Tú dices, ya tengo una tarjeta de crédito. Ya puedo conocer mi futuro. Ya puedo manejar mi futuro. El secreto de una familia que camine y que quiera ver milagros, que usted quiera ver el poder sobrenatural en su vida, en su familia, es cambiar esa mentalidad de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo dentro de 5 años? Sino decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé si usted me entiende en esta mañana, pero yo quiero que usted diga con su voz audible, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por ejemplo, un día Dios se le apareció a Abraham y Abraham le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te voy a entregar. Y dice la palabra del Señor que Abraham lo hizo. Un día se le apareció a Pedrito quería caminar sobre las aguas, pero el Señor no le estuvo dando muchas explicaciones. Mira, Pedro, te vas a parar así. Cuando des el primer paso, no temas porque no te vas a hundir. Cuando des el segundo, va a haber un poco de olas, te vas a sacudir, pero no te vas a hundir. No. Cuando él le dijo, Señor, quiero ir a ti, Jesús solamente le dio una orden. Le dijo, ven. No le dio instrucciones. No le dio el panorama ni el mapa completo de lo que iba a ser su trayecto. Dios no nos da detalles del viaje muchas veces. Solamente Dios nos dice, vas a llegar, y tú tienes que apropiarte de esa palabra. Vas a llegar y voy a llegar. Alguien tiene que decir amén en esta mañana. Entonces el secreto de una vida que quiera moverse en milagros, ver milagros de Dios operar en su vida, no es decirle, Señor, ¿qué tienes para mí dentro de 5 años? Es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando la tierra responde a la voz del cielo, ahí se opera el mayor milagro que usted y yo podamos hacer y podamos ver. Pero el problema de nosotros es que cuando Dios nos habla y nos quiere decir qué quieres que hagamos, y muchas veces nos dice que haga algo, que hagamos algo que no esté en nuestra agenda, que no esté en nuestros planes, ni estén en nuestros cálculos, ahí se nos traba el paraguas y el paracaídas no nos abre. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo? Haz esto, haz aquello. Dios nos da instrucciones claves en determinadas etapas de tu vida, que si tú no tomas esas instrucciones, se te va el tren. Alguien dijo una vez, las oportunidades son calvas y tienen un pelo. Si tú no disiernes y no miras el pelo de las oportunidades, se te va a ir el tiempo, se te va a ir el tren. Cuando Dios te dice salta de la barca y tú no saltas de la barca, es muy probable que estés más seguro afuera que adentro de la barca, porque es Dios el que te dio una palabra. Entonces en esta mañana yo quiero decirle, muchos de los que están aquí, su vida ha cambiado, su fe se ha paralizado, se han quedado estáticos, se han quedado restringidos, porque un día Dios te dijo algo y tú dijiste, no es el tiempo. Tú dijiste, no es el momento. Dios te dice, abre tu empresa que te voy a respaldar. Ay, no tengo todo listo para abrirlo. Abraham no tenía mentalidad de empleado. Abraham tenía mentalidad de siervo. Él dijo, si Dios me habla, yo sé que Dios lo va a hacer. Él dependía de Dios. Él no era empleado de Dios. Él no se puso a decirle, Señor, tú me dijiste que saliera de la tierra y de mi parentela, pero tengo seguro médico. ¿Me vas a dar retiro? ¿Me vas a dar una garantía de que yo voy a llegar? El Señor le fue claro. El modus operandi de Dios es una orden, sale, y tú tienes que captar la voz de Dios. Muchas veces Dios no te va a dar explicaciones del proceso, pero Dios te va a dar el final del proceso. Y si Dios te da el final del proceso, tú tienes que agarrarlo y decirle, si Dios habló, yo lo creo y llegaré al otro lado, porque Dios me dio esa palabra. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dios se interesa más por nuestra respuesta a la guía de su palabra de lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso lo que le cambió la vida al Saulo de Tarso fue la respuesta que dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Estoy ciego, no puedo caminar, estoy en el suelo, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Él sabía que el que le estaba hablando era Jesús. Él sabía que a quién estaba persiguiendo. Él sí sabía que le estaba haciendo la guerra a Dios. Por eso le dijo: Señor, ¿quién eres? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabía una cosa usted? Muchas veces nos pasamos gran parte de la vida creyendo en Dios, pero batallando en contra de Dios. Sin darnos cuenta, Saulo de Tarso creía en Dios, pero sin darse cuenta estaba batallando en contra de Dios, porque estaba caminando en contra de lo que Dios quería para él. Dios nunca promete un plan de acción de aquí a 20 años. La mayoría de la gente le gusta que le digan: vas a hacer esto, si das este paso, el segundo paso va a ser así. La voz de Dios exige una acción inmediata. Le digo otra vez, la voz de Dios exige una acción inmediata. No podemos saltarnos los pasos. Es como el que si estuviéramos construyendo una casa y usted quisiera poner el aire acondicionado en el lugar donde está el ático, pero todavía el ático no está construido. Asimismo, nosotros queremos muchas veces ver promesas de Dios, milagros cumplidos en nuestra vida, sin antes poner el lugar que va a soportar esa promesa. Los milagros de Dios tienen que ser soportados en algo. Los milagros de Dios, una familia que camina en milagro. Muchas veces no nos gusta ver a nuestros hijos en marihuana, no nos gusta ver a nuestros hijos en cocaína, ni ver nuestro matrimonio desintegrándose, ni ver nuestra familia muriendo, ni ver situaciones en la vida que nos incomodan. Pero el problema está en que no hemos creado las condiciones en las cuales descanse los milagros y la bendición de Dios. Dios descansa donde quiera que le es adorado y donde quiera que es obedecido su nombre. La palabra clave es: Señor. Hay mucha gente atrapado en su propósito. Y la gente vive atrapada y no ve el propósito de Dios, porque no somos capaces de decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le decimos: Señor, ayúdame. Señor, págame la renta. Señor, sácame del problema. Señor, sácame de la crisis. Señor, prospérame. Señor, que mi compañía en este año se extienda. Pero te has detenido a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esas son oraciones incómodas, porque Dios te va a sorprender. Tal vez Dios te dice: arregla tus cuentas con esa persona, pídele perdón. Y dijiste: bueno, en su momento yo la perdono, pero no olvido. Por tanto, yo voy a esperar que yo sienta perdonar a esa persona para acercarme a ella. Si Dios te dice: dale el perdón a esa persona, perdónala, acércate a ella, pon cambios, comienza a caminar, porque eso va a desatar. En esas cosas descansa el milagro. En palabras de obediencia, en actos de obediencia. Sí, tal vez el Señor le está diciendo a algún joven: te quiero bendecir, te quiero prosperar, te quiero sacar al lugar donde tú estás, donde te quiero llevar. Pero tienes que poner orden en tus relaciones íntimas, porque tú sabes que tu novio no está casada contigo, ni está casado contigo, y están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces nos hacemos los sordos, nos hacemos los locos. Y cuando tú te haces el loco con Dios, ahí te paralizas, se paraliza tu marcha. Porque lo que soporta los planes de Dios es cuando alguien le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? La primera área que Dios nos prueba es en el área de la obediencia, porque el hombre perdió su dominio y su autoridad en esa misma área. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, Dios le había dado a Adán dominio, autoridad y poder sobre toda la naturaleza y todo lo que existe. Adán se movía en lo sobrenatural de Dios. ¿Qué fue lo que le llevó a perder todo lo que Adán y Eva tenían? La desobediencia. La desobediencia hace que perdamos el fruto de nuestro trabajo, el esfuerzo. Tú te puedes esforzar 10 años para poder ahorrar, para tener un negocio estable, pero si tú caminas fuera de lo que Dios te ha dicho, lo más probable es que no puedas disfrutar lo que Dios te ha dicho que te quiere dar, pero a su forma, a su manera, no a la tuya. Entonces, lo que quiero decirles en esa mañana es que
El dominio se perdió por la desobediencia. ¿Cómo recupero el dominio? ¿Cómo recupero la autoridad? ¿Y cómo recupero los milagros? A través de la obediencia a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, estás levantando una plataforma para que Dios opere sobrenaturalmente en tu vida y las cosas se aceleren. Lo que antes te tomaba un año, Dios lo va a lograr en un mes, porque cuando hay obediencia hay aceleración en lo que Dios te ha dicho que te va a hacer y lo que Dios te ha prometido. ¿Quiere que Dios te provea? A ver, yo quiero ver las manos de todos los que Dios. Obedécele. ¿Quieres que Dios desate nudos de años en tu generación? Obedécele. Cuando Pedro quería caminar hacia Jesús, lo único que recibió la orden de decir, ven. Pedro hubiera dicho, Señor, yo no sé nadar. Señor, ¿y si me ahogo? Señor, ¿y si yo espero un poquito más a que la tormenta un poquito se calme? Tal vez con olas de medio metro yo pueda caminar mejor. Jesús le dijo, no, Pedro, ven. No le dio detalles del panorama, le dijo, ven. Y el Señor te está diciendo a ti, tú le estás preguntando a Dios que te dé detalles, que te especifique, que te haga un plano, que te dé coordenadas. Y Dios muchas veces nos da un poquito de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque Dios quiere que lo otro sea añadido en tu vida a través de la fe, de la dependencia de Él y de la relación con Él. No sé el futuro, pero yo sé que en sus manos está mi futuro. Imagine por un momento que Pedro no haya bajado de la barca cuando Jesús le dijo, ven. Imagínense que Abraham no haya salido del lugar donde Dios le dijo, sal y deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Imagínense que Saulo no haya dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hubiera pasado con Pedro? Muchas veces nosotros nos pasamos la vida hablando de que Pedro caminó sobre el agua, caminó sobre el mar y se hundió. Pedro, que le falta fe, que no tiene fe. Pedro hizo lo que tú y yo no hemos hecho, caminó sobre las aguas. Usted sabe lo que es sentir que tú estás violentando la ley, una ley física, y estás caminando sobre las aguas. Esa experiencia de Pedro lo marcó eternamente. Esa experiencia más otras más que tuvo le hizo dar su vida por el maestro. Cuando dijo, no, a mí crucifíquenme con la cabeza hacia abajo, porque yo no soy ni digno de morir como murió mi maestro. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, te cambia la vida, te cambia la historia y te cambia los resultados. Yo te pregunto, ¿le has dicho al Señor qué quieres que yo haga? ¿O te incomoda decírselo? ¿Te da miedo decírselo? ¿Te compromete decirle, Señor, qué quieres que yo haga? Porque sabes que Dios te va a poner en aprietos. ¿Se imagina usted que Abraham no haya salido de la tierra donde se le fue ordenado que saliera? ¿Qué hubiera pasado con Abraham? En primer lugar, no hubiera tenido a Isaac, porque Isaac, lo que sustentaba a Isaac fue el acto de obediencia que Abraham tuvo. Detrás de una obediencia siempre hay un milagro. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que nos pasamos la vida diciendo, Señor, ¿qué tienes para mí dentro de 5 años? Le voy a decir, esa oración o esa pregunta lo que hace es estancarnos. Porque usted se pasa la vida esperando lo que va a pasar dentro de 5 años y no se responsabiliza con lo que Dios te está diciendo que hagas hoy, que hagas ahora y que comiences a activar ya. Ay, Señor, pastor, usted me está poniendo en aprieto, no es el tiempo. ¿Qué hubiera sido de Abraham si no hubiera salido? Nada, hubiera sido del montón. Y usted y yo estamos aquí porque somos la generación de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque hubo alguien que se atrevió a creerle a Dios contra toda resistencia. ¿Te atreves a creerle a Dios? Hombre de la casa, cuando tú obedeces ¿por qué es necesario que el hombre camine conforme al propósito de Dios? Porque donde la cabeza esté mal, todo el cuerpo está mal. Cuando una familia, la cabeza anda mal, toda la familia está chueca, no salen adelante, se les rompe todo. Siempre están en deuda, están enfermos, están 3 pasos para adelante y 5 para atrás. ¿Por qué? Porque la cabeza anda mal. Y Dios está llamando a la cabeza de la casa a que tú te levantes por tu generación y le digas, ¿qué quieres que yo haga? Porque mi familia necesita un milagro. Dios no tiene una ruta de vuelo personal para tu vida. Muchos creemos que cuando Dios viene a nuestras vidas, es como que si nosotros
Decimos, Señor, mira, ahora estás conmigo, ahora vivo contigo, por eso tú vas a bendecir mis planes. Señor, gracias porque te recibí en mi corazón en el año 1950. En el año 2018. A partir de ahora tú te conviertes en el copiloto de mi vida. Tú te vas a convertir en alguien que me va a apoyar. Mira esta relación que yo tengo. Mira el novio que me pega. Mira el novio que abusa de mí. Señor, gracias porque ahora yo voy a tener a alguien que me defienda con mi novio. Señor, mira, ahora que estás conmigo, mira mi negocio, mira mis planes. Gracias porque voy a tener a alguien que bendiga mi negocio. Dios no es tu amuleto. Dios no es tu copiloto. Si le pidieras al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con este chico? ¿Qué tú quieres que yo haga con este novio que tengo? Con esta novia que tengo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con este negocio? ¿Qué haría usted si yo le dijera, si Dios te pidiera el negocio que tienes, ¿se lo entregaras? Si Dios te dijera, ese negocio es chueco, ese negocio lo has levantado mediante trampas, mediante mentiras, y yo te digo, entrégamelo, ¿se lo entregaras? Ay, pastor, eso está duro. Si Dios te dijera, deja de orar más por el novio que tienes y entrégame tu novio, entrégamela a mí, porque no son los planes que yo tengo para ti. ¿Tú le entregaras a Dios esa relación? ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta. Y por eso es que hay tantas madres solteras hoy en día. Por eso hay tantas mujeres abusadas, mujeres desilusionadas. Porque muchas de ellas Dios les dijo, no te conviene ese joven. A muchos jóvenes les dijo, no te conviene esa muchacha. Pero tú dijiste, Señor, yo la quiero. Muchos de ustedes, Dios te dijo, cuidado con ese negocio. Pon en orden tu negocio, pon en orden tus finanzas. Y tú le dijiste, Señor, un día lo voy a hacer. Por eso terminaste perdiendo el negocio, terminaste perdiendo las finanzas. Y ahora terminaste perdiendo aún hasta la fe en Dios. ¿Está conmigo, iglesia, en esta mañana? Si Dios te pidiera a ti tu negocio, ¿se lo entregaras? Si Dios te pidiera a ti lo más precioso que tiene para tu vida, ¿se lo entregaras? Yo le voy a decir una cosa. Muchos de ustedes dirán, pastor, es una prueba muy grande. Pastor, el Señor me ha puesto en una prueba, me ha dado una prueba muy grande ahora. Yo le voy a decir, no es una prueba. Eso no es una prueba. Esa es una opción que Dios te da. Dios te da la opción, ¿me entregas o no me entregas? Dios le dijo a Abraham, ¿te quedas o sales? Pero el destino tuyo depende mucho de lo que tú haces hoy. Dios le dijo a Pedro, Pedro, si tú quieres quédate en la barca. De todas maneras yo voy a caminar y me voy a montar contigo, voy a calmar la tempestad. No se van a ahogar. Pero Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti. Y él le dijo, ven. Pedro no estaba en una prueba. Pedro tenía dos opciones. Pedro tenía la opción de quedarse en la barca o la opción de caminar hacia Jesús. ¿Me explico en esta mañana? Entonces, si se quedaba en la barca, no iba a pasar nada. Jesús iba a llegar, lo iba a salvar, nada. Pero si caminaba sobre las aguas, iba a hacer algo que los demás no habían hecho. Y iba a haber milagros. Iba a haber un cambio rotundo en su percepción acerca de lo que era Jesús. Por eso cuando fue caminando hacia Jesús, Jesús le dijo, ¿por qué temes, hombre de poca fe? Dice que lo tomó por la mano. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en que Pedro se hundió, pero Pedro caminó por las aguas. Y qué lindo es saber de que tú y yo, todas las cosas que hemos logrado en nuestra vida, la hemos logrado gracias al favor, a la misericordia, a la mano de Dios sobre nuestra vida, a su favor. No es que eres lindo, no es que eres agraciado, no que eres rico, no que eres buen parecido, es que Dios lo hizo. Dios se metió en tu vida, porque cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Dios hace que tú prosperes, Dios hace que salgas adelante. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Dios saca a la gente del anonimato. La gente que le obedece a Dios, Dios la saca del anonimato. Dios le pone nombre, Dios la comienza a exaltar. Oh, pero en esta mañana Dios está buscando una generación que le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alguien esta mañana se pone en pie y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Alguien esta mañana tiene que salir del status quo en que está. Tal vez tu status quo es una vida religiosa. Te sientes bien con la religión, pero no sales adelante. Te sientes bien en el lugar donde estás, pero no hay cambio en tu vida. Te sientes bien teniendo un conocimiento nominal de Dios, pero no hay avance en tu matrimonio. Te sientes bien siendo parte de una directiva, de un ministerio, pero no hay cambio en tu generación. Te sientes bien haciendo algo para Dios, pero no precisamente lo que Dios te llamó a hacer. Y en esta mañana Dios está llamando a una generación que diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se atreve a levantar su mano y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Los que me miran a través de internet, pueden levantar su mano y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No tenga miedo, porque todo lo que usted hace guiado por Dios, Dios lo bendice, Dios le da vida a todo lo que usted hace. El problema está cuando nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Porque cuando tú te pones a hacer cosas que Dios no te mandó a hacer, ahí empiezan los clavos en tu vida. Ay, Señor, es que no me escucha, yo no veo milagro, es que yo no veo nada, no salgo adelante. ¿Por qué? Porque todo milagro está sustentado en un acto de obediencia. Diga conmigo: todo milagro está sustentado en un acto de obediencia. Cuando desobedezco, me paralizo. Pero cuando obedezco, la mano de Dios se extiende sobre mi vida. Alguien le tiene que dar un aplauso al Señor en esta mañana. Levante sus manos al cielo y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga?